Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de gestionar bases de datos de los servidores de MySQL y SQL Server desde cero, donde en este video veremos ejemplos sobre la intercalación que nosotros podemos implementarle a nuestros servidores que nosotros tenemos para poder gestionar información en las bases de datos que nosotros podamos crear en esos servidores. Y una intercalación es una opción de configuración que determina cómo el motor de bases de datos puede tratar los caracteres a niveles del servidor o de base de datos. Las intercalaciones están íntimamente ligadas a los tipos de datos asignados a columnas de caracteres, como en el siguiente diagrama que tengo justamente ahora, donde tengo intercalación. Y la intercalación está para poder gestionar información del servidor, de la base de datos y de las tablas y también de las columnas de esa tabla, gestionando información de caracteres Unicode o también caracteres no Unicode. Los caracteres Unicode es un estándar universal de codificación de caracteres que se utiliza para admitir caracteres no compatibles con ASCII. Claro, y los no Unicode es el contrario de Unicode. Ahora nosotros en las bases de datos podemos proporcionarle intercalación para poder gestionar información de estos caracteres en las bases de datos, pero también se lo podemos aplicar a nivel de tablas y a nivel de columnas para poder gestionar la información que nosotros almacenemos en esas tablas que nosotros podamos crear. Y estos son los tipos de datos que nosotros podemos almacenar Unicodes: NNarchar, NVarchar y NText. Y tenemos los tipos de datos que nosotros podemos almacenar en esas columnas de nuestra tabla no Unicode: char, varchar y text. Esto significa que nosotros podemos proporcionarle la intercalación a nuestras bases de datos, a nuestras tablas y a las columnas de esas tablas para poder gestionar caracteres especiales y no especiales. Todo será de acuerdo a la intercalación que nosotros le proporcionemos a estos elementos para gestionar nuestra información de nuestras aplicaciones que almacenemos en las bases de datos. Bien, vamos a pasar a nuestro servidor de SQL Server para verificar cómo nosotros podemos obtener estas intercalación. Justamente me encuentro en el servidor de SQL Server y he creado una nueva consulta. Vamos a colocar la palabra Go, ya que siempre hay que colocarla para poder indicarle el bloque de código que nosotros vamos a ejecutar. Recordando que si queremos ejecutar otro bloque de código después que ejecutemos el bloque de código que esté dentro de la palabra Go, vamos a colocar nuevamente la palabra Go para poder ejecutar otro bloque de código. Pero en esta ocasión solo vamos a utilizar uno. Haremos una consulta al sistema. Vamos a colocar la palabra select, ya que es una consulta. Y vamos a colocar name porque vamos a obtener nombre. Ahora vamos a colocar coma y luego vamos a colocar la palabra description porque vamos a obtener una descripción. Vamos a colocar la palabra from y vamos a obtener datos del sistema, donde vamos a colocar la palabra sys. Luego vamos a colocar la siguiente palabra para poder obtener una colección. Ahora vamos a ejecutar este script con el siguiente botón o con la tecla F5. Bien, perfecto, como pueden observar tenemos los nombres y la descripción de la intercalación, donde estamos obteniendo la lista de intercalaciones que nosotros podemos utilizar aquí en SQL Server para poder proporcionárselo a nuestro servidor, a nuestra base de datos y a las tablas que podamos crear en las bases de datos y a las columnas de esas tablas, donde particularmente nuestro servidor ya está utilizando una de esta intercalación para poder gestionar todos los caracteres que nosotros podamos almacenar en nuestras bases de datos. Bien, de esta forma nosotros podemos consultar la lista de intercalaciones que nosotros podemos utilizar en SQL Server. Justamente aquí vamos a colocar un comentario. Muestra la lista de las intercalaciones disponibles. Ahora, de esta forma nosotros ya estamos enlistando esta lista aquí en SQL Server. Vamos a pasar a MySQL para los que están utilizando MySQL y visualizar la lista que nosotros podemos utilizar en ese servidor. Donde vamos a crear una consulta
Esto significa que vamos a colocar la palabra select. Luego vamos a proporcionarle lo siguiente para indicarle que vamos a obtener nombre. Y ahora vamos a colocar coma para poder obtener los nombres de las intercalaciones que podemos utilizar aquí en el servidor de MySQL. Ahora vamos a colocar la palabra from para poder indicarle de dónde vamos a obtener esa colección de datos. También vamos a colocar ahora la siguiente palabra para poder obtener esa información. Bien, vamos a ejecutar esta consulta bien presionando la tecla F9 o presionando este botón. Y pueden observar que estamos ya enlistando los nombres de los cotejamientos que podemos utilizar para poder codificar caracteres. Y tenemos también la lista de intercalaciones que podemos utilizar en el servidor de MySQL. Pueden observar que es totalmente distinto a la lista que nosotros visualizamos en SQL Server. Ya están viendo una de las diferencias en usar el servidor de MySQL y el servidor de SQL Server. Ahora vamos a pasar a nuestro servidor de SQL Server, donde vamos a verificar qué tipo de intercalación está utilizando nuestra base de datos que nosotros hemos creado. Justamente aquí tengo la base de datos que yo he creado en este ejemplo. Vamos a comentar esta línea de código y vamos a crear una nueva consulta. Vamos a colocar la siguiente palabra select. Le vamos a indicar que vamos a obtener nombre y vamos a colocar name, luego coma, y vamos a obtener el nombre de nuestra intercalación que está utilizando nuestra base de datos. Ahora vamos a colocar la palabra from porque vamos a indicarle de dónde vamos a obtener ahora la colección de base de datos. Y vamos a colocar la siguiente palabra, luego punto para poder colocar la palabra database. O pueden observar que la IDE nos muestra que podemos utilizar ese elemento. Pero ahora vamos a colocar la siguiente palabra, una cláusula para indicarle qué base de datos vamos a obtener de esa colección para obtener el nombre de la intercalación que estamos utilizando. Vamos a colocar where, luego vamos a colocar name, el siguiente operador, comilla simple, y dentro de las comillas simples vamos a colocar el nombre de nuestra base de datos, que en mi caso se llama person. Después tenemos que colocar el cierre de la comilla simple, punto y coma. Bien, de esta forma tenemos el siguiente script con una consulta para verificar qué intercalación está utilizando nuestra base de datos que nosotros hemos creado. Vamos a ejecutar el script. Bueno, al parecer no estoy obteniendo información porque he escrito mal el nombre de la base de datos. Hay que escribir correctamente el nombre de la base de datos, ya que si lo escribimos mal no vamos a obtener información tal como me ha pasado. Bien, de esta forma ya tengo bien correctamente el nombre de la base de datos. Nuevamente voy a ejecutarlo. Perfecto. Como pueden observar, tengo el nombre de la base de datos, person, y está utilizando justamente la siguiente intercalación. Una intercalación que nosotros tenemos en la lista que visualizamos anteriormente con la siguiente consulta. Esto significa que cuando nosotros creamos nuestra base de datos, por defecto se le asignó esta intercalación para poder tratar todos los caracteres o datos que nosotros podamos ingresar en nuestras bases de datos y en las tablas. De igual forma podemos hacer en MySQL consultar qué tipo de intercalación está utilizando la base de datos que nosotros hemos creado. Vamos a pasar ahora a nuestro editor y haremos esa consulta utilizando prácticamente esta consulta que nosotros ya tenemos, donde vamos a colocar where, luego vamos a colocar la siguiente palabra para obtener el nombre y le vamos a asignar comilla simple. Dentro de la comilla simple vamos a colocar el nombre de una base de datos. Pero bien, en este momento no cuento con esa base de datos llamada person en mi servidor, pero tengo la siguiente base de datos que está creada en mi servidor. Ustedes pueden colocar la base de datos que ustedes han creado. Y de último voy a colocar punto y coma. Bien, voy a ejecutar este script. Perfecto, como pueden observar me está mostrando justamente aquí el chart set que está utilizando la base de datos y el tipo de intercalación que está utilizando. También puedo consultar justamente
la base de datos por defecto MySQL que se crea en este servidor. Para verificar qué tipo de datos está tratando, pueden observar que tenemos prácticamente el siguiente chart set. Bien, de esta forma tenemos este procedimiento para poder consultar qué tipo de datos puede tratar nuestra base de datos utilizando intercalaciones para poder gestionar toda la información que nosotros almacenemos de los caracteres especiales Unicode y no Unicode. Todo será de acuerdo a la configuración que nosotros le proporcionemos a nuestra base de datos y a las tablas que puedan tratar esa información. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de este curso de cómo gestionar bases de datos de los servidores de MySQL y SQL Server. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.